Hola a todos, buenos días. 25 de marzo del 2024. Vamos a comenzar con la primera edición de noticias. La policía descifró un grave caso de violación de la privacidad de las mujeres mediante la instalación de una cámara en los baños del Banco Nación de Israel. La investigación se abrió a principios de este mes con la recepción de una denuncia de un representante de una empresa de servicios de entrega luego de que un dispositivo de grabación sospechoso fuera incautado en el baño de mujeres. Los investigadores del área arrestaron al sospechoso, un camionero de la empresa de unos 40 años, bajo sospechas de instalar el equipo de grabación. En la búsqueda realizada por las policías fueron sorprendidas en posesión de dispositivos digitales que contenían presuntas evidencias de delitos penales. Durante la investigación, los investigadores del espacio observaron los vídeos y fotografías encontradas en los dispositivos digitales y con un trabajo cuidadoso y minucioso lograron identificar 5 lugares diferentes donde decenas de mujeres de diferentes edades fueron grabadas durante varios años, violando su privacidad. La detención del sospechoso se amplió periódicamente según los resultados de la investigación y sus necesidades. Y hoy se presentó una declaración del fiscal en su contra sobre la intención de presentar una acusación en su contra, así como una solicitud de prórroga de su detención. Bueno, en Israel también pasan estas cosas. Uri Danino, que fue secuestrado en Gaza durante la fiesta de Ray el 7 de octubre, había logrado escapar del infierno y en un momento de decisión decidió regresar para rescatar a Omar Shemtov, Maya e Iti Regev, a quienes conoció en este recital a través de un amigo en común. Lial Abraham, pareja de Uri, reveló su valentía en una entrevista para el programa Seder Yom de la Fundación Keren Neubach. Él nos había perdonado si no hubiera regresado para salvarlos. Me alegra mucho de que sea este quien él es. Regresó a la zona de la fiesta enojado después de que Maya y yo huimos durante 2 horas a pie de los terroristas, dijo Lial. Los metió en el coche y siguió la misma ruta que había hecho antes con otros supervivientes, tratando de llegar a una carretera principal y desde allí escapar a casa. Cuando llegaron ahí se encontraron con una furgoneta blanca. Uri les dijo, estos son terroristas, agáchense. Comenzaron a disparar por todas partes y luego Uri desapareció. Maya Iti resultaron heridas y después de abrir los ojos, el coche seguía circulando sin nadie en el asiento del conductor, donde estaba sentado Uri. Creían que se había salvado, pero lo secuestraron junto con ellos. Durante 30 días estuvo como desaparecido, hasta que nos dimos cuenta de que estaba secuestrado. No hay un solo dato sobre él. En una de las primeras conversaciones que tuve y Maya, ella me dijo, Lial, tanto creí que me iba a devolver a casa, que me subí al auto y me puse el cinturón de seguridad. Maya e Iti Regev acudieron a la fiesta con gran expectación, habiendo regresado de un viaje de México el día anterior. Su familia se enteró de su secuestro después de haber sido expuestos en un video en el que se ve a Atay siendo cargada en una camioneta por terroristas. Maya fue liberada a finales de noviembre en la segunda ronda de acuerdo de secuestros. Conmigo después de 54 días como parte de, de los acuerdos. Estos actos de valentía que al final uno los paga
o con el secuestro, o con la vida. La policía de Lakewood, o como se diga, arrestó a un hombre local el fin de semana pasada que intentó secuestrar a una niña judía en su automóvil. Según informan los medios locales, el atacante intentó obligar a la niña a subir a su coche, pero en el último momento ella logró escapar. Según el departamento de policía de Lakewood, el sospechoso intentó cometer un acto similar en un pueblo cercano. Luego de una intensa persecución policial, se localizó el vehículo y se detuvo al sospechoso. El arresto se produjo después de que el sospechoso sufrió un accidente automovilístico en Toms River, en Lakewood, la madrugada de el viernes. Volvemos aquí en una operación conjunta de la Unidad 33 de Gideonim, el Servicio de Seguridad General y la Fuerza de Defensa de Israel. Fue arrestado un hombre buscado a plena luz del día por su participación en actividades terroristas en la aldea de Al-Bira, en el sector de Ramallah. El sospechoso fue arrestado por los combatientes de la unidad Gideon 33 dirigidas por el Shin Bet a finales de semana. El detenido es considerado un alto funcionario de Hamas, que cumplió varios años en una prisión israelí por diversos actos terroristas. Esta mañana se anunció que las fuerzas de defensa de Israel arrestaron a dos altos funcionarios de Hamas durante la operación en el hospital Shifa en la ciudad de Gaza. Siguen arrestando gente. Según el informe de Khan News, los altos funcionarios son Hashem Sarsur, presidente del distrito de Gaza Oriental del Comité de Emergencia de Hamas, y Diab Tetar, un miembro de alto rango de los comités de emergencia del distrito de Gaza Sur. El papel de los comités de emergencia es de servir como rama de Hamas para coordinar las actividades organizativas y activar las conexiones entre los terroristas de Hamas sobre el terreno en los distintos distritos. Atención con estas noticias, estos también son judíos israelíes. Activistas de izquierda montaron ayer, domingo, una exhibición de tiendas de campaña como señal de solidaridad con los residentes de Gaza, a la sombra de la guerra. La actuación fue organizada por los activistas de la red Refus, que explicaron que recuerda a los israelíes lo que el ejército crea al servicio de los residentes de Gaza. Los activistas escribieron que la actuación que simula el enorme campo de evacuados de Rafah, donde 1,5 millones de personas se apiñan entre las ruinas del norte y la franja de Gaza y la frontera egipcia, esperando el esperado ataque israelí. Recuerda a los israelíes lo que el ejército está a su servicio, a solo 70 kilómetros de Tel Aviv. Los activistas piden un alto al fuego inmediato, un acuerdo para la liberación de los secuestrados, el fin de la destrucción en Gaza y su rehabilitación. Es verdad, el Gaza está a 70 kilómetros de Tel Aviv. La pregunta es, ¿por qué estos mismos activistas de izquierda no dicen nada de las violaciones, de los asesinatos de bebés? ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no dicen nada? Rafah es el límite con Egipto. Egipto tiene también cerrada, bueno, tiene cerrada la frontera, pero evidentemente hay muchos túneles que conectan con Rafah. Pero no, lo que hacen estos judíos israelíes, como siempre, es protestar contra Israel.
Evidentemente esta gente no tiene ningún familiar o amigo que fue asesinado, secuestrado, porque la mayoría de los, y evidentemente tampoco viven en la zona alrededor de Gaza, porque toda la gente que vive en la zona alrededor de Gaza ha cambiado su idea con respecto a los residentes de Gaza. La ha cambiado totalmente. Y estoy seguro que ninguno de estas personas que tienen familiares secuestrados o muertos están en este tipo de actos. Eh, yo lamento decir esto, pero esta gente son los indeseables. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, advirtió ayer que una operación militar en Rafah tendrá consecuencias para las relaciones con Israel. Dijo a la cadena ABC: le dejamos claro a Israel en numerosas conversaciones que una operación a gran escala en Rafah sería un gran error. Estudié los mapas. Esta gente, los palestinos, no tienen a dónde ir. Añadió que en Rafah hay 1,5 millones de personas porque les dijeron que estaban allí. Además, Harris no descartó que hubiera consecuencias por parte de Estados Unidos si Israel actuara en Rafah. En una reunión hace una semana, Harris dijo al ministro Benny Gantz, que visitó Estados Unidos, que estaba preocupada por la situación humanitaria en Gaza en torno a la tragedia del convoy de ayuda alimentaria, como si Israel tuviera la culpa de que estos convoys son atacados por Hamas para que no lleguen a la población. ¿Qué culpa tiene Israel de esto? Si Hamas ataca los convoys. Además, Harris dijo que era necesario llegar urgentemente a un acuerdo para la liberación de los rehenes y acogió con agrado el enfoque constructivo de Israel en las negociaciones. Harris pidió a Hamas que aceptara las condiciones que permitieran promover el acuerdo, que incluiría un alto al fuego inmediato de 6 semanas, junto con un aumento de la ayuda humanitaria. Respecto a una posible operación en Rafah, Harris habló con Gantz sobre la necesidad de que ella formule un plan humanitario para los residentes de Rafah antes de un ataque al lugar. A pesar de la presión estadounidense sobre Rafah, el primer ministro Netanyahu dijo el viernes, después de su reunión con el secretario de Estado, que Israel cree que no hay manera de derrotar a Hamas sin entrar en Rafah. Le dije que espero que lo hagamos con el apoyo de Estados Unidos, pero si es necesario, lo haremos solo. En las palabras publicadas por Netanyahu afirmó además: dije que aprecio mucho el hecho de que durante más de 5 meses hayamos estado juntos en la guerra contra Hamas. También le dije que reconocemos la necesidad de evacuar a los civiles. Están poblando las zonas de guerra y por supuesto también nos ocupamos de las necesidades humanitarias y estamos trabajando para ese fin. O sea que lo que los propios gazatíes no hacen, tiene que hacer Israel. Que somos en definitiva los que estamos en guerra con los gazatíes. O sea, nosotros tenemos que cuidar del bienestar del enemigo. Un funcionario de Hamas involucrado en las negociaciones indirectas con Israel que tienen lugar en Dotá, en el Principado de Qatar, dice que las conversaciones han llegado a una crisis. En una conversación con el periódico Al Arabiya Al Hadith, la fuente afirma que la oposición, Hamas, mantiene su posición de oponerse a la retirada de los principios fundamentales que desarrollaron en el pasado. Según él, el silencio árabe e internacional sobre las violaciones de los derechos humanos. Ay, Dios mío. Y las masacres que se están llevando a cabo en la zona del norte y centro de Gaza y en el complejo del hospital Shifa motivó al gobierno de ocupación a reducir el nivel de propuestas
que colocó sobre la mesa de negociaciones. Afirma que cuando los jefes de la delegación negociadora israelí, el jefe del Mossad, David Barnea y Nitzan Alon, regresaron a Doha, presentaron propuestas que incluían una retirada de conceptos que habían promovido anteriormente y que jamás rechazó. La posición de la resistencia de Hamás es establecer y nunca aceptar el marco promovido por Tel Aviv como parte del acuerdo de ronda de conversaciones en Doha. La delegación negociadora israelí planteó una condición dentro de la primera fase propuesta del alto el fuego y se espera durante 6 semanas, y es la devolución de los cuerpos de los oficiales Hadar Goldin y el soldado Oron Shaul por Hamas. Esta condición, añadió el funcionario de Hamas, se refiere a una situación en la que Hamas se adhiere a la exigencia de liberar a los prisioneros que Israel desarrolló y arrestó durante la liberación de acuerdo de lealtad en los acuerdos de Gilad Shalit. O sea que seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas. Eh, Atención a la próxima noticia. La Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, que es el brazo militar del movimiento Fatah, encabezado por el líder de la autoridad palestina, Mohamed Abbas Abu Mazen, vuelvo a repetir, las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, que es el brazo militar de Fatah. Fatah está encabezado por el líder de la autoridad palestina, Abu Mazen. Rindieron homenaje ayer en una ceremonia en Tulkarem al terrorista Mujahid Barkat Mansur, autor el viernes del ataque a tiros en la zona de Dolev, donde murió un combatiente de Duvdevan, el general de división Ili David Garfinkel, y otras personas resultaron heridas. En un anuncio militar publicado el viernes por las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, que es una organización terrorista, escribieron: con orgullo y gran respeto, la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa acompañan a su héroe guerrero que llevó a cabo la heroica operación en Ramallah. También está escrito que los combatientes de la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa continúan como parte del sistema de inundación de Al-Aqsa, el nombre palestino para el ataque contra Israel el 7 de octubre del 2023, contra las fuerzas de ocupación y sus rebaños de saqueadores, que este es un apodo para los colonos, para enfatizar que el volcán de Cisjordania no se extinguirá y que la sangre de nuestro pueblo en Gaza, nuestros prisioneros y nuestra de mezquita de Al-Aqsa es una línea roja. Los batallones de los mártires de Al-Aqsa anuncian su responsabilidad por esta acción heroica, afirma el comunicado militar, subrayando que la operación se llevó a cabo como complemento a la que los combatientes de sus batallones, los batallones de Alaska, llevaron a cabo esta mañana en Nablus y Tubas, cuando actuaron con fuerza y espíritu y fuerzas contra las invasiones de la ocupación armas y explosivos. Ahora veamos. Si los mártires de Al-Aqsa son el brazo militar de Al-Fatah, si el representante que Al-Fatah
son los responsables de políticos de la OLP, es decir, Abu Mazen. O sea que todo lo que se denomina Palestina o territorios en disputa en, eh, en Judea y Samaria, o lo que está ocupando la autoridad palestina, eh, todo esto son territorios ocupados por terroristas, ya que Abu Mazen, que es el representante de la OLP, es también el representante de los mártires de Al-Aqsa, que son los que se responsabilizan de actos terroristas. En última instancia, el responsable es Abu Mazen. ¿Por qué esta persona está libre? Siendo el responsable de una invasión y, una, eh, y un ataque a ciudadanos israelíes, sea cual fuera su condición, ¿por qué esta persona no es acusada? ¿Por qué esta persona no está acusada? Si él mismo se declara responsable de, de este ataque, ¿cómo no se lo acusa? ¿Cómo no se lo detiene y se lo juzga? Esto en algún momento se tendrá que hacer. Si hoy no se puede hacer por vaya uno a saber qué, esto en algún momento se tendrá que hacer. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, realizó una visita oficial a Washington para reunirse con altos funcionarios del gobierno estadounidense en el contexto de la polémica en torno a la entrada de Rafah. Dijo, parto hoy hacia los Estados Unidos ayer, por invitación del gobierno estadounidense, para un viaje muy importante, para reunirme con una serie de altos funcionarios estadounidenses, encabezados por el secretario de Defensa, el secretario de Estado, el asesor de Seguridad Nacional y el jefe de la CIA. El viaje se centrará en preservar la ventaja cualitativa del Estado de Israel y su capacidad para obtener plataformas aéreas y armas. Pero nada menos que eso, en relación con los Estados Unidos y la necesidad común de lograr los objetivos de Gaza para derrotar la organización Hamas, devolver a los secuestrados y establecer lo que necesitamos para la seguridad de Israel. Primero, frente a la franja de Gaza, pero también frente al Líbano, añadió Galán. Según él, también nos ocuparemos de cómo devolver a los habitantes del norte a sus hogares, ya sea mediante una acción militar o mediante un acuerdo. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón al gobierno americano, a mi amigo Lloyd Austin, por la invitación a venir a los Estados Unidos en un momento importante para preservar la relación especial e importante para los dos países. Política, política y política. El primer ministro Netanyahu participó ayer a la tarde en la lectura de la Megilat Esther por Purim con los comandantes, hombres y mujeres que cruzaron el batallón Erez del Cuerpo de Policía Militar. Netanyahu dijo a los combatientes después de la lectura, estoy muy impresionado por su trabajo en todo momento, pero especialmente en estos días, cuando los desafíos que enfrentan han aumentado significativamente. Para decirles, para decirlo menos, las tareas se han intensificado y también su desempeño. Proteger el Estado de Israel, a los ciudadanos de Israel las 24 horas del día en diversas misiones, a riesgo y a veces
con sacrificios. Quiero felicitarles y decirles, bien hecho, muchas gracias. Y añadió, quiero agradecer al rabino por leer el elocuente pergamino, la Megilá, y también por las cosas importantes que escribió en los márgenes de las lecturas. Y no están en los márgenes, sino que están en el centro del asunto. Hoy celebramos la festividad de Purim. Hace más de 2000 años en la antigua Persia surgió un tirano antisemita, el malvado Amán, que buscaba exterminar a los judíos de la faz de la tierra. Los judíos se levantaron, se unieron, lucharon y ganaron una completa victoria. Hoy en la Persia moderna ha surgido un nuevo opresor, el régimen iraní, que busca exterminar al Estado judío. Ya hemos visto lo que hizo uno de los emisarios de este opresor el 7 de octubre. Jamás cometió lo que el presidente Biden, también llamado mal absoluto. El mal no puede ser vencido. El absoluto, cuando lo dejas intacto en Rafah. Como en la antigüedad, como nuestros hermanos, nosotros también nos unimos, soñamos y vencemos. Entraremos en Rafah y lograremos la victoria absoluta. Eliminamos a Amán, nosotros también eliminaremos a Sinwar, afirmó Netanyahu. Un alto funcionario israelí dijo ayer en la tarde que Israel ha expresado su acuerdo como parte de las negociaciones para un acuerdo para liberar rehenes, de liberar a 700 terroristas palestinos encarcelados en Israel, a cambio de la liberación de 40 de los prisioneros retenidos por Hamas en Gaza. El comentarista Barak Ravid informó que de los 700 terroristas, alrededor de 100 están cumpliendo cadena perpetua en Israel por delitos terroristas graves que han cometido. Israel rechazó una propuesta similar presentada por los mediadores de Qatar hace unas semanas, excepto que la exigencia de Hamas en este momento era un número significativamente mayor de terroristas liberados, condenados a cadenas perpetuas en Israel. También se informó que el acuerdo israelí se produjo tras la presión ejercida por el jefe de la CIA en las conversaciones que tuvieron lugar en Qatar durante el fin de semana. Según el funcionario, Israel también aceptó discutir una propuesta estadounidense para el regreso de los palestinos al norte de Gaza, pero solo después de la liberación de los secuestrados. Fuera de Israel, una acalorada confrontación ayer en la tarde en la Conferencia Internacional de Parlamentarios que se celebró en Ginebra, entre representantes de Sudáfrica y el presidente de la delegación israelí en la conferencia, el parlamentario Dani Dadon. En su discurso en la conferencia, el representante de Sudáfrica acusó a Israel de crímenes contra la humanidad, de crear una crisis humanitaria deliberada en Gaza y pidió el cese inmediato de la guerra. El parlamentario Danon subió al escenario de la conferencia y respondió: Israel entró a regañadientes en la guerra con la organización terrorista Hamas. La representante de Sudáfrica apoya el terrorismo cuando defiende los crímenes de Hamas. Danon se dirigió al representante de Sudáfrica entre interjecciones de un intento de interrumpir su discurso. ¿Sabes que cuando llamas presos políticos a los terroristas de Hamas estás defendiendo a los asesinos de Hamas que masacraron, asesinaron y violaron a los ciudadanos israelíes? Cualquiera que apoye la posición de Sudáfrica apoya los crímenes cometidos por la organización terrorista Hamas, afirmó Danon. Danon también llevó a frustrar una propuesta presentada por una coalición de países anti-israelíes que incluía una dura condena a Israel por la guerra contra Hamas en Gaza. La propuesta condena presentada por Sudáfrica, con el apoyo de los países árabes, incluía una exigencia de un fin inmediato de la guerra, acusando a Israel de genocidio y duras condenas a Israel por dañar a inocentes e impedir suministros específicos a los que los residentes de la franja
necesitan para crear una crisis humanitaria en la franja. Indonesia presentó otra propuesta anti-israelí. Con engaños haréis la guerra. La hipócrita y falsa propuesta presentada con el apoyo de los países árabes fue bloqueada. Agradezco a nuestros amigos de varios países que cooperaron con la delegación israelí para evitar un logro diplomático que habría causado un daño tremendo a Israel. Incluso hoy, día Purim, los judíos derrotaron a sus oponentes aquí, concluyó Danone. El sistema de seguridad está estudiando la posibilidad de distribuir armas a líderes de tribus locales en Gaza para su autodefensa. Esto se publicó ayer a la tarde. Esto después de que esas personas estuvieran bajo amenazas de muerte, luego de que funcionarios de seguridad en Israel se acercaran a ellos para reemplazar a los partidos gobernantes de Hamas. Según el informe, la posición del establecimiento de seguridad es que sin grupos armados en Gaza distintos de Hamas, no será posible crear una alternativa de gobierno a la organización terrorista, que se está haciendo cargo de la ayuda humanitaria y tratando de recuperar el control del norte y del centro de la franja a través de agentes de Hamas y agentes de policía. La cuestión de armar a los habitantes de Gaza y a los líderes locales en Gaza, así como la cuestión de quiénes controlan la franja de Gaza el día siguiente, también se planteará en la reunión del ministro de Defensa Gallant con el secretario de Defensa de Estados Unidos. Es posible que los estadounidenses acepten ser quienes presenten las armas con la aprobación israelí a los líderes comunitarios que serán aprobados de antemano por Israel. La semana pasada se informó en el Wall Street Journal que funcionarios de seguridad israelí están trabajando en el desarrollo de un plan para distribuir ayuda en Gaza, lo que eventualmente podría conducir a la creación de una autoridad gobernante palestina en la franja. Yo esto lo veo tan, pero tan lejano, pero tan lejano. Vuelvo a repetir que el 75% de toda la población musulmana, tanto en la franja de Gaza como en Judea y Samaria, están a favor de Hamas. ¿Y cómo se puede hacer un orden distinto si la población está de acuerdo con Hamas? Como última noticia, el periodista y autor Ilan Kafir fue entrevistado por Network B sobre su nuevo libro Gaza División y afirma que el desastre del 7 de octubre podría haber sido mucho más grave, principalmente debido a la segunda fase del plan malicioso ideado por Yahya Sinwar, que no se materializó. Hoy el panorama es mucho más brillante que cerca del 7 de octubre. Jamás no estaba satisfecho con el plan de la fase 1, pero la prueba fue que si el plan tenía éxito, pasarían a la fase 2 y fue preparado con grandes fuerzas, que estaban listos para partir al mediodía, dice Kfir. Señala que el centro del plan era un avance en dos ejes, tanto al norte como hacia el sur y al este, hacia Dimona, que él había marcado como un objetivo muy central. Yo quiero aclarar que en Dimona hay un centro estratégico muy importante israelí. La culminación del movimiento debería haber sido una redada en Tel Aviv. Se han marcado varios puntos críticos en la ciudad, donde se esperaba que por la tarde y por la noche se reúna una gran multitud para llevar a cabo una masacre masiva en la ciudad.
Los que planeaban ir a Tel Aviv y al norte eran principalmente fuerzas con una voluntad mental de suicidarse, porque sabían que no tenían ninguna posibilidad de regresar de allí. Este era un plan que estaba formulado y en etapas muy avanzadas. Este es un plan que no se queda solo en el papel. Hacia el mediodía del 7 de octubre, cuando Singuar y su grupo de mando se dieron cuenta de que habían logrado un éxito superior al esperado, se dio orden a las fuerzas de la fase 2 de partir. Aquí se encontraron con una gran sorpresa porque a diferencia de lo ocurrido en la mañana, cuando todo estaba estallado y nadie estaba listo, aquí ya había una gran evaluación y un enorme flujo de fuerzas a la zona de Nevatim, donde se llevó a cabo un gran bloqueo. No hay duda de que si jamás hubiera llevado a cabo la fase B, el trauma y el desastre se habrían duplicado. Siguar creía que si se informaba en las noticias que habían atacado en Tel Aviv y Dimona, Hezbollah en el norte y las otras organizaciones terroristas en Judea y Samaria, también atacarían. Este es un plan satánico y si hubiera tenido éxito, la realidad hubiera sido mucho peor. También comparte que los mapas encontrados con terroristas indicaban que tenían la intención de llegar a Kiryat Gat. Después de eso, ciertas fuerzas descubrieron un plan para atacar la prisión de Shakma en Ashkelon y liberar a los terroristas. Otro plan era atacar el aeropuerto de Asteritz. Esto atestigua las pretensiones de Sinwar de llevar a cabo algo que ellos no llevaron a cabo jamás. O sea que el plan tenía una envergadura muchísimo mayor, con una intención de destrucción impresionante. Bueno, esto es todo por ahora, en esta primera edición, y nos seguimos viendo, si Dios quiere.